Venga, Mari, ven para acá. Vamos a ver un poco qué es esto y por qué se hizo y en qué momento. Esto, los materiales que estáis pisando y con lo que está hecho la sima, es caliza jurásica, del momento de los dinosaurios, cuando se sedimenta en un mar muy profundo. Bueno, pues luego eso es era secundaria. Siguen pasando millones de años y en el cuaternario, pues una pequeña fisura en la roca va gastando y crea lo que se llama una dolina. La dolina pues es una hondanada, como una especie de piscinita con agua o sin ella. Esa propia agua que está ahí sigue perforando y llega un momento en que hace un embudo. Entonces, esos son lo que se llama simas en pozo, que normalmente son paredes suavitas porque es un embudo. Pero aquí tenemos paredes abruptas. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que además de embudo, llegó un momento en que capas de abajo, que eran de diferentes materiales, colapsaron, se hunde la cúpula y entonces hace así, ¡pum! Y por eso tiene esas paredes de acantilado. Entonces es la sima más grande de Europa y además es mixta, porque tiene forma de sima de embudo, pero también sima de colapso. Se dieron los dos fenómenos. Bueno, ahora le llaman los geólogos de colapso, no tengo la culpa. Oye, no dejes de decir que eso que acabas de decir es de mis antepasados. Sí, totalmente. Que quede claro. Sí, Bueno. tuyo. Bueno, entonces, aquí estamos en un paraje que era propiedad de un señor en el siglo XIII, pero aquí, como veis, no puede criar ni cabras. Que era un sucedor mío. Sí. Perero. Pues ahora te cuento. Entonces, resulta que ese señor, pues por promesas que había hecho y por agradecimiento a Dios o por lo que fuera, donó este terreno, todo lo que se ve, sima incluida, al monasterio del Olivar. Y entonces el monasterio del Olivar creó aquí esa casita. Hay una ermita, lo que está nuevo es una ermita, es lo que queda de la antigua ermita reconstruida. Y luego está lo de al lado, que es una ruina ya. Entonces todo eso
era una granjería de los monjes. Aquí tendrían caza, tendrían cultivos por la parte de abajo, lo que fuera. Y ellos son los que dan nombre al poblado, porque antes todo lo antiguo pues era de los griegos o los romanos. Y entonces pues, aunque algunos dicen que hay pueblos que se llaman griegos directamente, otros que es no sé cuántos de griegos, viene de antiguas colonias griegas, pero en este caso parece ser que fueron los propios monjes los que dijeron, ahí hay unos restos griegos, antiguos. Lo mismo que ahora decimos medievales y no sabes de cuándo. Bien, entonces, ahí, esa casa, la que está ruinosa, en aragonés, es lo que se llama una masada, lo mismo que las masías catalanas, una masada. Entonces había esa masada y había otras, había población dispersa que no vivía en pueblos. Esa población dispersa de las masadas, aquí eran frailes, pero en otros lados eran familias y claro, no tenían con quién casar a los hijos y las hijas. Y entonces hacían fiestas cada vez en una masada para que se conocieran, pues como pasa en Galicia con las ferias que se juntaban entonces. Entonces aquí, os digo porque a mí me hizo mucha gracia, no lo sabía. Esa fiesta de las masadas, que cada X meses se juntaban en una o en otra, para hacer socialización y sobre todo buscarles novio a los hijos, y además sabían de quién era el hijo, etcétera, es lo que se llamaba hacer un bureo. Entonces ahora decimos, nos damos un bureo, en el sentido de paseo, esa gente con burros, carretas. Qué bueno. Con algo más de juerga. Juerga, claro. Es que Sí, es un paseo, un paseo y tomas algo, picas, sí, te vas de bureo. ¿Eh? Entonces esto es donde surge la palabra bureo. Qué bueno. Bueno, ahí tenéis los restos de un poblado íbero. Lo mismo que los celtas. Si esto es España, bueno, la península ibérica, vamos a poner. Incluimos Portugal. Bueno, pues si esto es España, los celtas van a venir por aquí. Algunos fueron a las islas y vinieron por aquí. Son del norte. Mientras que los íberos vinieron de aquí. Son africanos. Entonces, esos íberos, más o menos en el 300 a.C., poblaron esto. Pero ese pueblo no es un pueblo normal. Todo alrededor hay pueblos íberos, pero casi sin defensas. Eran pueblitos de agricultores que vivían. Y esta era la defensa de todos ellos, porque tiene doble muralla, tiene foso, tiene varias torres y tiene la torre más alta, esa que veis un pedacito, de todos los íberos de España. Entonces, pues es una ruina que no es que valga gran cosa, pero ya que estamos al lado, pues nos acercamos lo más que podamos con los coches y nos paseamos un poco viendo las murallas y viendo las torres. Y luego, cuando bajemos... no, gracias, te lo agradezco, ¿Seguro? pero seguro. Entonces... No, gracias. Gente loca no quiere toca, decía mi abuela. Somos caballeros. Bueno, cuando bajemos, al llegar a la mesada, os paráis un poquito antes, que hay una especie de crucero. Eso en Galicia es un crucero, aquí no se llaman cruceros, aunque la función es la misma y el origen es el mismo. Es un peirón. Se llama, en según qué zona, peirón o pairón. En Guadalajara son pairones, aquí son peirones, pero es lo mismo. Y viene de un término griego que peiro es límite. Entonces marcaban las entradas de los pueblos, los cruces de caminos, límites, de alguna manera. Mientras que la palabra apeiron, apeiron, quiere decir sin límites. Anaximandro, el filósofo, cuando hablaba del infinito, era un apeiron. Entonces aquí es una zona humanizada, con propietario y con límites. Entonces, además de eso, eso tuvo la función de ser agrícola, todo ese valle, pero también era una especie de posada de peregrinos, porque por aquí pasaba una vía de peregrinos. Y ahora hacen la romería de Oliete, se hace todavía aquí. Y es San Pedro, como no tienen otros santos por aquí,
no es una Virgen llovedera, porque no es una Virgen, es San Pedro, pero es una ermita llovedera. Quiere decir, cuando hay sequía van a hacer rogativas y la sacan en procesión, y aquí sacan a San Pedro. Bueno. Y soy jefe, ¿no? Que soy jefe. Claro, el que tiene la llave, es el que tiene la llave. Bueno, entonces, pues es una ermita que no es nada, no puede ser menos, porque, como dices tú, tu ancestro donó esto en usufructo, donó esto, se llamaba Blasco de Alagón, donó esto a los monjes, pero pasado el tiempo hubo una desamortización en el siglo XIX, entonces se expropia y pasa al Estado. Un heredero de generaciones de Blasco de Alagón dice, no, mi abuelo o mi tatarabuelo lo donó al convento del Olivar, no al Estado. Con lo cual, vía judicial lo reclamó y lo ganó. Y entonces él lo vendió a un señor de un pueblo de por aquí, y bueno, se hizo la iglesia, se la arregló a su gusto y lo demás no le interesaba y lo dejó caer. Compraría las tierras, que eso sí le interesaba, y ya está. Y bueno, pues creo que más o menos está todo. Ah, no, otra cosa muy importante. Os digo que los peirones eran límites, pero también tenían un valor sagrado. Con los griegos, después con los romanos, luego con los cristianos, luego con los católicos cristianos, etcétera, se le ha dado un valor de tipo religioso, pero el primero que tuvo, hasta el punto que esto en otros lugares de Grecia se llama así, es un Hermes. El peirón en Grecia se llama Hermes, o sea, estaba dedicado a esa santidad, que precisamente es el más hermético de todos los dioses. Y entonces Hermes va a tener en Roma otro nombre, que es Mercurio. Mercurio, ¿a quién protegía? A los mercaderes, y los mercaderes entonces no estaban en el Corte Inglés, se movían. Entonces, los peirones eran protección de arrieros, protección de viajeros que iban de un pueblo para otro. Empieza con Hermes, sigue con Mercurio y, por ejemplo, la cruz de ferro es el mismo fenómeno, que ahí tiene que tirar una piedra cada peregrino, ¿no? Pues es absolutamente el mismo y con el mismo origen, límite y valor sagrado. Bueno, pues eso es todo. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien, siempre. Me he olvidado de arriba. Pero ya crees que es eso. Tiene un escudo. Sí, tiene un escudo que supongo yo que será del olivar, porque eran los propietarios. Aquí no sé si es de bocadillo. Comernos unos a otros, por ejemplo. Bueno, se me ha olvidado deciros las dimensiones del pozo, de la sima. Tiene de diámetro 80 metros, de profundidad hasta el agua 108 y luego de agua 22. O sea, tiene 130 metros de hundimiento y disolución. Bueno, aquí tenéis el peirón, que normalmente tienen siempre un formato así cuando son de piedra, con basamento, la columna y algunos símbolos o cruces o vírgenes, y tiene el nombre también a veces popular de Pilar. Entonces la Virgen del Pilar es una virgen que está encima de un peirón. O sea, daros cuenta si en Aragón es importante, que hasta su virgen es un pilar, está en un pilar. Bueno, aquí tenéis la mesada en donde se albergaban los monjes y los criados de esos monjes que trabajaban ese valle, esos campos, y con eso abastecían al convento y por aquí tendrían algo de ganado. Y aquí es donde, en este caso, además tenía la función de venta de carretera, venta para viajeros, para comerciantes, para peregrinos, etc.
Pues subimos al poblado. Es un pozo de ciencia. Una cima.